Estoy seguro de que muchos ya saben cómo los norcoreanos adoran a sus presidentes como si fueran dioses. Y tras la muerte del presidente Kim Jong-il salieron a la luz algunos vídeos donde se veía a las personas sufriendo la partida de este personaje. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Pero también, como muchos ya saben, este país vive en la absoluta miseria. ¿Y cómo es que estas personas siguen apoyando a su misma dictadura? Bueno, antes de explicarte por qué es tan difícil salir de una dictadura, primero te contaré brevemente cómo es que llegaron a esta situación. Corea era un país gobernado por Japón, pero después de la Segunda Guerra Mundial, tras la rendición de Japón, Corea quedó libre. Y los coreanos pensaban que ya iban a tener su nación libre para ellos solos. Sin embargo, esto no fue así, ya que Estados Unidos y Rusia intervinieron en este país para brindarles ayuda. De hecho, fueron ellos mismos los que dividieron Corea. Y como ya suponen, Corea del Sur fue apoyada por Estados Unidos y Corea del Norte fue apoyada por Rusia. Y recuerden que estos fueron dos países que quedaron absolutamente devastados después de 1950, cuando inició la guerra entre ellos. Sin embargo, aunque cueste creerlo a día de hoy, Corea del Norte comenzó desarrollándose mucho más rápido. Tanto es así que en la primera década era un ejemplo a seguir para los países comunistas. Incluso llegó a donarle comida a Corea del Sur tras esta sufrir una crisis por una catástrofe climática. Sin embargo, como es normal en la mayoría de las dictaduras, la corrupción no tardó en llegar y el breve éxito que Corea del Norte estaba teniendo pues fue bastante efímero. Veamos, todos los países para desarrollarse lo hacen a costilla de la deuda y Corea del Norte no fue diferente. Tanto Rusia como China le prestaron muchísimo dinero y a pesar de que los norcoreanos producían cada año más y más, no llegaban a pagar su deuda, cosa que terminó causando un declive en su economía. Sin embargo, mientras sus vecinos surcoreanos optaron por desarrollar su productividad mediante la tecnología, ellos por otra parte decidieron mejor desarrollar su ejército para así defenderse de futuras luchas, cosa que les trajo una hambruna que acabó con más de 500.000 personas en ese país. Y no solo no les bastó no desarrollar su propia producción interna y no pagar sus deudas, sino que también, a pesar de ya haber desarrollado su ejército, comenzaron a desarrollar armamento nuclear, cosa que trajo consigo un incumplimiento en el tratado nuclear con el resto de los países, así que le impusieron sanciones tanto de exportación y de importación, y así fue como terminó en la miseria ahora mismo. Pero veamos, ¿por qué en un país donde hay apagones de más de 10 horas, donde no hay internet, donde para poder llamar al exterior tienes que ir a la frontera y pedir un teléfono militar que te va a estar monitorizando tu llamada, por qué en este país se apoya a su propio gobierno? Tienen que entender que a pesar de que nosotros sabemos cómo ellos viven, los norcoreanos no lo saben, a pesar de que sea difícil de creer. Verán, yo nací en Cuba, que no es un país tan difícil como Corea del Norte, pero tiene algunas similitudes. Desde que yo era pequeño nos enseñaban en la escuela que los americanos se querían apoderar de Cuba y nos querían matar. Y por estas razones y otras varias terminé odiando a Estados Unidos a mis 18 años, pensando que nos querían matar. Sworn enemy, Americans. What if I told you I'm an American? Do you want to shoot me too? Yes. Y ese pensamiento no estaba muy lejos, pues yo ahora tengo 25 años y en Cuba también hay apagones y no había internet, por lo que el tráfico de información era bastante escaso. Y si no llega a ser por el paquete, pues nunca me llego a enterar de nada. Y para quien no sepa qué es el paquete, se los explico fácil. Es un cúmulo de información de por lo menos 5.000 gigas, donde vienen series, shows, películas y cosas de YouTube desde los Estados Unidos hacia Cuba, de esto ilegalmente. Y con el tiempo nos fuimos percatando de cómo es el exterior y nos dimos cuenta que vivíamos en una realidad inventada. Así que ahora que ya están en contexto, van entendiendo por qué los norcoreanos tienen tan difícil el acceso a la información. De hecho, en este país es mucho más duro que en mi país. En Corea no se pueden ver novelas del exterior porque te pueden convertir en un preso político. No se puede hablar mal del presidente porque
ya sabes. Pero a esto los norcoreanos no les parece tan raro, porque a ellos desde pequeños se les enseña que lo que no sea el camino guiado debe ser castigado. El presidente en ese país es como un tipo de guía, algo así como un dios en la Biblia. Así que cualquier tipo de cosa que se te ocurra hacer fuera del margen de la ley será castigado fuertemente. Incluso tus propios compañeros se lo dirán al gobierno con tal de no ser castigados ellos por miedo o para ganarse un bono de comida o algo por el estilo. Y esto es algo muy típico de las dictaduras, pues desde pequeños se les enseña que el gobierno es tu aliado y todo lo que se salga de eso es tu enemigo. Así que muchos terminan traicionando a sus propios familiares por tal de quedar bien con el gobierno. Aunque sea difícil de creer que esta gente siga apoyando a las personas que los torturan, pues es la realidad. Y mi consejo, aunque parezca fuerte, es que a estas personas las trates como si fueran de un culto o algo parecido. Te pondré un ejemplo. Yo en Cuba una vez estaba en la peluquería, de repente se va la luz y la peluquera se cae en el comunismo y en todo lo que se menea. Y ahí salta una vieja de unos 60 años diciendo que todo lo que ella ha conseguido lo ha conseguido por la revolución. Que si no llega a ser por la revolución, pues ella no tendría televisor. Yo ahí le pregunto que cuáles son sus condiciones de vida actualmente. Y de hecho, ¿cómo era ese televisor? Obviamente era un televisor de hace como 40 años, de esos que tienen el espaldar bastante ancho, en blanco y negro. Y ella me contó que vivía en una casa de madera y que esta se le rompió, así que ahora mismo no tenía casa. Yo le pregunté que qué había hecho su gobierno por ella y ella me dijo que estaba en trámites de papeleo para que el gobierno le resolviera hace como 3 años. Y yo le pregunté que qué es lo que ella había conseguido con ese gobierno a pesar de haberlo apoyado toda una vida, más allá de ese televisor que le regalaron y que nunca pudo arreglar nada en su casa ni nada por el estilo. De hecho, se le terminó rompiendo. Aquí ella se quedó pensando un breve instante sobre lo que yo le había dicho, pero a pesar de que creí que ella iba a reflexionar sobre todo lo que le había pasado en su vida, pues la verdad es que no. Ella me tachó de gusano y me dijo que no merecía nada de lo que había dado la revolución por mí. Para quien no sepa, un gusano es alguien que está en contra de la revolución y que directamente es tachado y es una peste para ese gobierno. Y aquí fue donde yo aprendí que a esas personas no se les debe intentar cambiar, porque primero estás arriesgando tu vida y segundo estás perdiendo tu tiempo. Y no estoy diciendo que estas personas en sí sean malas, es que imagina que hayas pasado toda tu vida apoyando algo para que al final no consigas nada. Es difícil aceptar esa realidad, así que muchos se sumergen en la justificación que les da el gobierno, que todo es culpa de Estados Unidos. Si no es por Estados Unidos, pues el país estaría mejor. Y esta es la razón por la cual es tan difícil que las dictaduras caigan y duran tantos años. No es que tengan el ejército más fuerte, es que adoctrinan a las personas desde pequeñas y al final tus propios amigos terminan convirtiéndose en tus enemigos. Tal así que no sabrías decir si tu propio amigo que ha estado contigo desde pequeño te traicionaría por una bolsa de comida. En las dictaduras te acostumbran tanto a sufrir que al final lo terminas normalizando. Y aún viendo la salida, pues terminas eligiendo las cadenas. Y esta es la realidad de la mayoría de los pueblos que tienen este tipo de regímenes. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?